Waldo, congrats on the win. 15 minutes back and forth chess match. We saw you struggle to come in here a little bit. How are you feeling? Felicidades por la victoria. 15 minutos de ajedrez, básicamente, que ustedes estaban en una batalla. O sea, después de todo, ¿cómo te sientes? Me siento bien, muy agradecido por el elenco de UFC por darme la nueva oportunidad de dar este nuevo paso y vamos a darle duro para adelante y a seguir. Feeling great. I'm very grateful for the UFC, for all the UFC staff for actually making this happen, to actually don't have this extra new step into my life. And let's move forward and see what happens. You were able to land those right hands so well, overhand shots, but then there was that adjustment for your opponent with those leg kicks. How much did those hurt and how did that affect your game plan? Obviamente tú viniste con la derecha fuerte por arriba y fue lo que intentaste hacer varias veces y ahí tu oponente vino pateándote la pierna varias veces en la panturrilla. ¿Qué sentiste con tantos pateos que tomaste? Sentí el golpe, pero ¿qué estamos? Estamos en la guerra, hay que soportar lo que tenemos que soportar y ganar, por arriba lo que sea, aunque sea pierna rota o lo que sea, ahí estamos siempre. Yeah, I felt them. I mean, but that's why we're here. We're here it's a war, and whatever you need to do, if your leg is shot, I mean, whatever happens, you need to keep pounding. You went in, it was a tough assignment against an experienced fighter who had as much, maybe possibly more experience. Were you expecting to maybe make it a short night, or were you prepared for the long haul, which it ended up being? Un reto significativo contra un peleador que tiene experiencia. O sea, por esto, porque sabías que lo que iba a enfrentar, pensaste, bueno, ahora que tengo que ser un poco más agresivo y, no sé, terminar el primer round. ¿Cómo pensaste por ahí? Hubo un amigo mío que se soñó que la pelea se dio a la distancia y se me lo dijo esta mañana y le dije, no, va a terminar de knockout el primer round, pero después mi coach me dijo, el Castro me dijo, el knockout va a venir en el primero, segundo, tercero, y si no, vas a ganar la pelea, seguro que sí, porque estamos preparados para eso. Y eso pasó, pasaron los 15 minutos, y pasó, y ganamos. A friend of mine actually said he had a dream that the fight went to distance. I said, no, man, I'm going to knock him out in the first round. I came for the knockout. And then, you know what, after that, my coach said, the knockout's going to happen first, second, third round. But if it doesn't happen, we're prepared to win this fight, however long we need to fight. It was a great performance, solid 15 minutes. But you showed more emotion. We got to see another side of you, where you really were having fun in there, yelling, taunting. How were you able to, mesh that with your game plan, but also really just let loose and let the beast out? Obviamente con 15 minutos salió una cantidad de emoción ahí. Vimos otro Waldo comparado con que vimos en Contender. ¿Cómo fue eso para ti? No solamente porque viniste para pelear, sino que también jugaste un poco, bailaste y todo eso. O sea, ¿cómo fue este equilibrio entre las dos cosas? Esto es como, vamos a ponerle un escenario de que subas arriba, hace un show vamos a ponerle de música, hace un show de baile, de música, hace todo lo que quiera. Es diversión, hay que entrar allá adentro y divertirse porque es un juego, es un deporte, no es algo que somos enemigos, lo que sea, peleamos ahora y salimos amigos después. Hay que jugársela, hay que ser divertido y feliz siempre. Y eso fue que me salió, y eso me salió ahí arriba y le doy gracias a Dios por todo y que así verán un Waldo Cortés más diferente cada vez que nos subamos ahí arriba. It is a stage where you can dance, you can be yourself, you can express yourself. You gotta play. Everybody's looking at you. That's what you're gonna see from me. When you're there, it's a sport. After all, this is a game. We're gonna fight each other, and then after that, we're still gonna be friends. We're gonna have respect for each other, and the more and more I continue to fight, that's the Waldo that you're gonna see. Somebody that's loose and that's happy to be here. Excellent. Congrats again on the 15 tough minutes. You went hard. How serious is that leg injury, and how soon can we see you back in the cage? Una vez más, gracias. Felicidades por esos 15 minutos duros que ustedes nos dieron.
¿Cómo está esa lesión de la pierna y lo cuánto rápido puedes venir a luchar de nuevo? No hay ninguna lesión, lo único que está un poquito hinchada y un poquito adolorida, pero eso en 2 días, 3 días se va. De que la UFC me dé el chance de pelear, ahí voy a estar. It's no injury at all in this case, just swollen and painful. I would say 2-3 days and for it to come down. And whatever time the UFC gives me to ask me to fight, I'll be right there. And last for me, anybody in mind as far as, this is the beginning of the career, like you're UFC official, but what names, what people are you saying, you know what, I can match up pretty good with this guy right here? Mi última pregunta. Después de eso, ¿algún nombre en mente? Obviamente recién empezaste tu debut, pero ya piensas así, bueno, contra creo que estaría bien una pelea. Creo que nosotros dos haríamos una buena pelea. ¿Algún nombre? Yo creo que él tal vez lo está mirando, va a mirar la entrevista, creo que miró la pelea y piensa y ya sabe que yo quiero Mohamed Usman para la próxima. I think he's actually watching the fight, and I think he's watching the interviews, and I think he knows it's him that I want, Mohamed Usman. Thank you, sir. Felicidades. Gracias. You had been in here before for the Contender Series. How different was it walking out there tonight in terms of your excitement, in terms of nerves, the fans? Just how different was that experience for you coming out there tonight? Estuviste acá una vez ya por Contender Series. ¿Lo cuánto diferente es la experiencia de estar acá por el UFC? Obviamente, cómo está la gente, cómo está la atmósfera, cómo está todo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La única diferencia es que ya la persona me miraban como UFC Fighter cuando ya salí de ahora para acá, para esta. Me felicitaban, me decían que me sentían bien por mí y todo. Pero diferencia de antes es que estaba más nervioso que ahora. Ahora me sentí con una libertad de ser yo mismo y tener la oportunidad de crecer y de ser yo mismo. The only difference really was actually people treated me as a UFC fighter when I came to this fight. So people congratulated me and supported me as someone who's already in the UFC. As far as here, it was not as nervous as I was in the Contender Series. This being here is kind of like a weight off my back, and it gave me the opportunity to be myself and to express myself, actually to be more like me. And as a fighter that doesn't have a lot of fights recently that go to decision, speak on the toughness of your opponent out there. Are you surprised that you weren't able to put him away? Y como un peleador que no ha visto muchas peleas ir a la distancia, porque siempre es ahí, está por terminar las cosas. Hablemos un poco de cuánto duro es Vanderaa. O sea, tu oponente te sorprendió, o sea, o cómo podría describir lo cuánto duro es en el tema de que ustedes tuvieron que pelear hasta el fin para llegar a esa decisión. Sí, se peleó duro. Vanderaa dijo, así como dijo en la otra entrevista, dijo que sí se preparó, que no había otro Vanderaa igual como este que venía ahora a pelear. Y sí lo sentí allá arriba porque había visto sus peleas anteriores y no se vio como estaba ahora. Pero lo que no se vio Vanderaa era que yo venía más preparado que él y venía entrenando 3 veces al día, dando todo por el todo, sacrificando todo lo que tenía que sacrificar, mi familia, mi trabajo, hasta todo para esta pelea. Yeah, surely I saw, and you've probably seen the interviews and what Vanderaa said. He said there will be, you've never seen a Vanderaa like the one you're going to see this Saturday. It never felt better. They felt really prepared, and it goes to show what he didn't prepare for was actually to have me as more prepared than I ever been. I was training 3 times a day, sacrificed a lot of things, family, my time, a lot of things for work. And as you can see, it paid off on my side, and that's what my training and my preparation meant a lot.
And last thing for me, the commentary team was talking about your hand speed and just seemed like they were very enthused and amazed by the hand speed. Do you think your quickness of your striking is going to be one of the things that helps separate you from the rest of the division? La última pregunta mía, la gente que estaba haciendo el comentario, que estaban Bisping, estaba Dominic Cruz, estaban haciendo comentarios de la rapidez de tus manos, lo cuánto rápido estaban esos jabs y cuando querías meterle un golpe, lo cuánto rápido era. ¿Piensas que esto es, en términos de la división, esa mano rápida que tienes, es una diferencia en comparación con otros que están en la misma división? No, sí, sí es una diferencia porque lo rápido, ¿quién ve lo rápido? Nada. Pero trabajaremos fuerte para venir más rápido todavía y más fuerte todavía para seguir buscando más victorias y mochar cabezas para llegar a donde tenemos que llegar por el título mundial. Yeah, I mean, the quickness really pays off. You can't see quick, right? But you're going to see me working harder to actually become quicker, to become stronger, to, take some heads off on our way up to the top and be a champion, which is the ultimate goal.